Nico, ya tenemos sentado en el estudio a Fabián García, arquitecto y director general de TINSA, una compañía multinacional que está en el mundo inmobiliario. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Nico Leal, a la distancia desde México. ¿Cómo estás? Vale, bien, ¿y tú? Bien, pues. Bien, te pido que te acerques un poquito al micrófono para escucharte fuerte y claro, vale. Fabián. Sí, y un poco la idea de esta conversa es tratar de visualizar, de entender qué está pasando con el mercado inmobiliario, que es un mercado que estuvo muy golpeado o que sigue estando golpeado, producto de las tasas, producto de todo lo que hemos vivido no solamente en Chile, sino que en el mundo. Sí. A ver, el mercado inmobiliario sigue bien bajito en relación a lo que nosotros veíamos antes del 2021 hacia atrás, cuando las tasas estaban súper bajas. O sea, uno cotizaba un crédito hipotecario, por ahí uno se podía encontrar el 2021 con una tasa del 2,1, incluso el 2020 algunos créditos 1, y fracción. O sea, las condiciones eran muy buenas para adquirir un departamento, una casa. Sin embargo, con el tiempo y hasta el día de hoy, las tasas han subido. En algún minuto estuvieron un poquitito más altas que hoy. Pero hay algunas señales que ya son un poco más, o que ayudan a que la gente ya se vaya interesando nuevamente en comprar casas, departamentos, viviendas en general. Así que hay algunas cosas que van cambiando y que se van estabilizando con el tiempo. Así que la situación hoy día es un poquitito mejor que la de los años anteriores. Antes de darle el pase en profundidad a Nico, porque él es el experto, ¿hay un stock muy grande de casas, departamentos, o no hay stock en este minuto para vender? Sí, el stock es grande. O sea, hay que entender más o menos que el ciclo de un proyecto inmobiliario es de varios años. Entonces, claro, cuando nosotros entramos en la pandemia, el ciclo inmobiliario estaba bueno y se estaba produciendo harta vivienda. Entonces, claro, después de eso, en un mercado donde se absorbió mucho menos, esos proyectos tuvieron que seguir haciéndose. Entonces ese stock se fue acumulando con los años. Entonces lo que nosotros vemos es que entre el año 2020 y el 2022 el stock se acumuló. Sin embargo, nosotros vemos que del 2020 a la fecha el stock ya se viene achicando. Pero como la compra de vivienda está más baja, no se achica a los volúmenes suficientes como para decir hay poco stock. O sea, sigue habiendo mucho. Fabián, bueno, acá Nicolás desde México. Vale, oye, una pregunta. Acá normalmente este programa se llama Clave Morse porque decodificamos y ponemos de alguna forma en fácil algunos temas de indicadores, de tasas, de inflación, etcétera. Y me gustaría preguntarte, esta baja en la tasa que se dio de casi un punto base hace algunas semanas por parte del Banco Central, la gente tendería a pensar que esto va a ser automático, instantáneo y que se va a traducir, digamos, en una baja en las tasas hipotecarias, por ejemplo, y no necesariamente así, ¿cierto? O sea, estamos hablando de cuando baja la tasa o cuando el Banco Central baja la tasa, los créditos cortos son los que tienen un impacto inmediato, digamos, pero las tasas de largo plazo, como los créditos hipotecarios, probablemente el efecto se ve cuando la tasa está baja en un nivel más sostenido, a nivel digamos, de un periodo de 6 meses, 8 meses. O sea, ¿compartes tú esa mirada o explícanos un poquito en esa línea cómo funciona? Sí, eso es así. O sea, con las bajas de tasa del Banco Central, lo que uno irá a experimentar es mayor posibilidad de adquirir dinero en corto plazo. O sea, esto le va a pegar más a los consumos, para la gente que está en la casa. Posiblemente, si va a cotizar un hipotecario con la baja de tasas del Banco Central, Nico, no se van a encontrar con una tasa automáticamente más baja. Exacto. Y para eso hay que hacer un ejercicio que es bien básico. En definitiva, cuando yo pido plata para un crédito hipotecario, yo lo pido a un plazo que es larguísimo. Entonces, claro, yo estoy hablando de 25, 30 años. Por lo tanto, quien me va a prestar la plata en la realidad es alguien que no quiere volver a ver ese dinero en 25 años más. Por lo tanto, no estamos hablando de créditos cortos, estamos hablando de créditos muy largos. Y los que prestan plata en esos plazos, o sea, los que quieren ver su dinero de vuelta en 30 años más, son los fondos, son las AFP, los fondos de ahorro previsional. De ahí es de donde se nutre de dinero de largo plazo el mercado chileno. Entonces, claro, lo que nos pasó en Chile fue que durante un par de años nosotros ayudamos a que ese fondo se redujera mucho. Entonces, para la gente en su casa, si un amigo a mí me pide lucas y yo tengo 100 lucas, no me va a doler tanto prestarle una luca. Pero si un amigo mío me pide una luca y tengo 5, esa luca ya me duele. Entonces se la presto más cara.
Y lo que nosotros hicimos fue bajar mucho el monto con los retiros de la AFP, por lo tanto había menos dinero disponible para prestar a largo plazo. Subió la tasa. Hoy día esos fondos se están recomponiendo, pero ese va a ser un proceso lento y largo, muy posiblemente. Entonces nosotros no vamos a ver una tasa muy baja hasta que esos fondos no estén recompuestos. Ese es el mensaje. No, está bueno, Fabián, porque al final, claro, está todo relacionado. O sea, es súper importante lo que tú decís, sobre todo en un momento tan atingente, digamos, de discusión de la reforma previsional, que me imagino también, por lo que tú dices, que el sector inmobiliario está muy atento a lo que está pasando. O sea, en algún minuto estas corrientes de no más AFP, digamos, o sea, tenían a todos más o menos, o sea, bastante nerviosos, digamos, que si es que desaparecían las AFP, básicamente que son un sustento importante en la economía, y se leía ayer en una nota en un diario que efectivamente, o sea, uno de los mayores aportantes al Estado, digamos, son justamente las AFP, porque te potencian y te permiten, digamos, mantener las arcas estables. Entonces, justamente el impacto que puede tener una reforma previsional en el sector inmobiliario también es súper directo. Es súper directo. O sea, a todos en general. Si finalmente, yo creo que, o sea, estas circulaciones del dinero, la gente las conoce poco, pero indirectamente al final todos somos usuarios del dinero de la AFP a través de otros motores en el financiamiento. O sea, una persona que se compra una vivienda con subsidio de 2.300 UF, 1.800 UF, que una fracción de eso lo financia a través de un crédito, también le está echando mano a la AFP. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que si todos queremos ver señales positivas, tenemos que entender y cuidar cuáles son los motores de financiamiento de estas cosas, porque nos impactan a nosotros en el día a día. Lo que pasa es que se educa poco a la gente con el impacto que tienen esas cosas en el día a día. Oye, Fabián, y hace un par de meses atrás vimos los niveles topes, digamos, de la tasa de interés, digamos, que está establecida, digamos, para poder obviamente controlar la inflación. En esos minutos yo escuchaba mucho la radio, digamos, y aparecían muchas inmobiliarias que estaban de alguna forma promocionando, dicen no se preocupen por el tema de las tasas, que no es el único factor Exacto. que tienen que considerar para poder obviamente comprar una vivienda. ¿Cuáles son esos otros factores, más allá de la tasa, que obviamente parece ser el más directo, porque es el costo del dinero, digamos, pero qué otros factores, cuáles fueron las estrategias que las inmobiliarias fueron aplicando para poder subsistir en un momento tan álgido y tan complejo, digamos, que se vio dando por el aumento del stock, como tú decías, Exacto. y por las tasas tan altas que al final no había venta? ¿Qué otras estrategias puede apelar las inmobiliarias para poder dinamizar su industria, digamos? A ver, los frentes son varios. En realidad, uno para poder atacar como el mercado son dos cosas. Bueno, primero hay que entender qué es lo que compra la gente cuando compra una casa, un departamento, y en la vivienda en general lo que nosotros hacemos no es cotizar el valor de la vivienda, lo que nosotros cotizamos es el hipotecario. O sea, nos compramos la casa para la cual nos alcanza el hipotecario. Por lo tanto, yo tengo dos maneras de atacar la cuota del crédito hipotecario. Una es por la vía coyuntural, que no está en manos de los inmobiliarios. O sea, los inmobiliarios no son los que eligen la tasa, ni tampoco manipulan la inflación por la UF, pero sí manejan el precio. Entonces ellos pueden hacer rebajas, que en general lo que nosotros hemos visto es que principalmente están rebajando los proyectos que están con stock inmediato, porque los que tienen stock inmediato generan costos, ¿cierto? O sea, el inmobiliario tiene que pagar los gastos comunes de la unidad que todavía es de él, con un edificio que ya están dando, tiene que pagar impuestos territoriales por esas unidades, tiene que pagar mantenciones, varias cosas más, entonces ya generan un costo. Entonces en la lógica del flujo le conviene descontar parte del precio para que esa unidad se pueda traspasar a otra persona. Entonces lo hacen a través del precio principalmente, o son más proclives a hacerlo cuando es con entrega inmediata. Los proyectos que tienen más largo plazo, posiblemente nosotros veamos valores que no varíen mucho, pero en la entrega inmediata sí podríamos llegar a tener una oferta interesante. Y después, por otro lado, también en el caso de que se hagan algunos compromisos de mediano plazo, o sea, no sé, que nos paguen el pie en 36 cuotas o cosas por el estilo, que también se estila mucho en el mercado inmobiliario, es fijar el valor de la UF para que no se vean golpeados en caso de que haya una alta inflación en el futuro. Entonces, claro, como me voy a demorar 36 meses, que son varios años, y ya vimos cómo puede subir la UF en 36 meses, yo por lo menos te voy a decir, ok, esa UF en el trato nuestro va a quedar fija. Así que le saco un riesgo a tu transacción. Estamos conversando con Fabián García, arquitecto, director de TINSA, empresa especialista asesora inmobiliaria. Fabián, cuando tú hablamos del tema inmobiliario, hay varias
el inmobiliario es muy grande, hay varias distintas unidades de negocio, hay segundas viviendas, hay viviendas sociales, hay viviendas de sectores de casas más grandes o de departamentos más grandes. ¿Cómo se diferencia y cuáles fueron los más afectados, digamos, en esta crisis inmobiliaria? Me imagino que la segunda vivienda menos, porque tiene una demanda distinta que la demanda de la vivienda social. Sí. A ver, en general, la segunda vivienda es lo primero que se impacta en el mercado inmobiliario. Y se impacta por un motivo que es bien simple. Al final, la decisión de compra de la segunda vivienda nace de un excedente presupuestario. O sea, yo no parto por comprarme la segunda vivienda, es la segunda, nace después de que me compro que tiene una necesidad primera cubierta. Exacto. Entonces, claro, quienes cubren eso y además tienen excedentes pasan a esa adquisición de una segunda vivienda. En periodos de crisis los excedentes tienen otras prioridades, ¿cierto? Y la gente se motiva menos con eso. Ahora, pasó en Chile particularmente que en la pandemia muchos mercados de segunda vivienda se vieron más promovidos por los temas relacionados con... ¿Los retiros? Con el teletrabajo. Ah, ok. Entonces bien. Nos empezó a sonar a todos mucho que nos podíamos ir a vivir a Puerto Vara, ¿cierto? Nos podíamos ir a vivir a La Serena, lugares de segunda vivienda, y la gente vio los lugares donde va en verano, los vio como una posibilidad de vivir de manera permanente. Entonces muchos mercados de segunda vivienda se vieron potenciados, pero eso tenía más que ver con un tema de donde yo ahora podía vivir en relación a una posibilidad de estilo de vida futura. Exacto. Entonces, claro, esos mercados que fueron de segunda vivienda se vieron súper potenciados. Pero en general el mercado de segunda vivienda como concepto de segunda vivienda es lo primero que se anula cuando estamos en periodos de crisis. Tiene todo sentido al final, obviamente, por este tema. Y ahí, Fabián, ¿cómo se ven afectados cuando hay momentos de altas tasas o de crisis inmobiliaria, digamos? El tema de los arriendos se traduce más o menos proporcionalmente el aumento de la oferta. La gente, obviamente, al no comprar más, los aumentos, los arriendos se mantienen constantes, aumentan. ¿Cómo afecta? Es como un análisis contracíclico, digamos, ¿no? Sí, si claro. baja claro. Claro, a ver, en el caso de los arriendos, el aumento de las tasas, ahora hay que tener claro que a la gente, o sea, la gente se ha visto con más barreras de entrada a un crédito hipotecario, no tanto por la tasa, sí como por la inflación. O sea, la inflación es lo que más ha pegado, porque nosotros pagamos los créditos en UEF aquí en Chile. Ahora, ¿cómo le pega eso a los arriendos? Y el fenómeno es bien, hay que mirarlo con harta profundidad. Lo que pasa es que, como nosotros en general cotizamos un crédito hipotecario y no cotizamos el valor de la vivienda directamente, lo que pasa es que en la evaluación financiera, cuando nosotros metemos la tasa, la inflación o el valor de la UEF, y eso yo lo contrasto contra la evaluación financiera de una persona, puede ser que una vivienda en una comuna no corresponda al segmento de evaluación de la persona. Voy a dar un ejemplo bien claro. Por ejemplo, una persona que está tratando de comprar una vivienda en Ñuñoa, el año 2020 posiblemente la pudiese adquirir, porque la evaluación financiera, de acuerdo a sus ingresos, calzaba. O sea, el dividendo que podía obtener no era más del 25% de sus ingresos. Claro. Sin embargo, con un aumento de tasa y un aumento súper violento del valor de la UEF, ahora esa persona, si mantenía para lo que le daban en un crédito hipotecario, posiblemente no podía comprar en Ñuñoa, sino que podía comprar en San Miguel. Claro. ¿Cuál es el problema de la persona que quiere vivir en Ñuñoa? Es que probablemente no quiere vivir en San Miguel. Porque tiene su colegio, su hijo en algún colegio, porque porque tiene un sistema de vida ya armado para vivir en Ñuñoa. Armado para vivir en Ñuñoa. Entonces, ¿qué pasa con eso, Rodrigo? Que la gente se queda en Ñuñoa, pero ya no puede comprar en Ñuñoa. Entonces arrienda en Ñuñoa. Por eso este tema es tan importante. Y como la gente ya no va a ser compradora de vivienda, sino que arrendadora de vivienda, en efecto lo que pasa es que presionan el mercado los arriendos. Ahora, alguien tiene que ser dueño de la vivienda para arrendarla, de todos modos. O sea, igual hay un propietario en alguna parte. Lo que pasa es que ahí empiezan a nacer los segmentos inversionistas, y por una parte pueden ser o grandes inversionistas que compran grandes volúmenes de departamentos, casas, viviendas en general, o los microinversionistas que a lo mejor viven en otras comunas de mayor segmento, pero que su excedente ya no lo destinan a la segunda vivienda, sino que lo destinan a vivienda de inversión. ¿Y tú cómo ves
corto, mediano y largo plazo del tema inmobiliario en Chile, así como para un poquito clave Morse, decodifiquemos la economía, decodifiquemos el sistema inmobiliario, ¿cómo lo ves tú? Vale, a ver, lo que nosotros vemos es que el mercado está más activo hoy día, eso es una realidad. Sí, porque a ver, lo que nosotros hacemos principalmente con los bancos es que nosotros hacemos las evaluaciones de, o sea, cuál es el valor de la vivienda al momento del otorgamiento del hipotecario. Entonces nosotros hemos visto que los bancos hoy día si han estado solicitando volúmenes más altos. Eso es un indicador súper bueno para nosotros porque sabemos cuánta gente está interesada en adquirir vivienda y eso ha subido. Por lo menos están cotizando. Están cotizando, o sea, hay más actividad. Y la mayor actividad hoy día no pasa tanto por la bajada de tasas, sino que pasa más bien porque es más fácil proyectar hoy día. O sea, si nosotros vemos los estándares de inflación mensual que estamos teniendo hoy día, vemos que lo que el Banco Central ha hecho en los últimos años ha sido efectivo para contener. Por lo tanto, el valor de la UEF deja de ser un factor de riesgo hacia el futuro. O sea, no esperamos tener una UEF a 45.000 pesos en 2 años más, ¿no? Eso no es algo que esté como dentro de las expectativas. Hay volatilidad, evidentemente, en esto aún, pero la gente ya sabe que puede proyectar en el tiempo. Y en ese sentido, las personas que tengan la posibilidad de obtener un crédito hipotecario, el llamado es que ojalá lo hagan, porque los créditos hipotecarios además tienen una gracia que uno los puede repactar en el futuro. Claro. Entonces, sí, los puede ir actualizando, digamos. Sí, claro, pero el valor de la UEF no lo puedo repactar en el futuro, ¿se entiende? Entonces, y las plusvalías tampoco las puedo repactar en el futuro. O sea, si alguien puede comprar vivienda hoy día y es de su interés, que lo haga, porque muy probablemente las plusvalías vayan de manera más acelerada, o sea, me voy a encontrar con una vivienda más cara y de todas maneras voy a tener una evaluación mucho más estricta en el futuro. Buenísimo. Fabián, cuéntanos de Consultora Tinsa, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Son empresas? ¿Son personas naturales? Cuéntanos un poquito para ir cerrando, digamos, la entrevista, que ya nos pilla el tiempo. Vale, bueno, de nuestros servicios nos pueden encontrar en tinsa.cl. Nuestros clientes son principalmente personas, muchas personas las que piden crédito hipotecario, se les asigna Tinsa para que vaya una evaluadora a ver el valor de la propiedad para efecto del crédito hipotecario, así que muchos son nuestros clientes indirectamente. Y por otro lado también inmobiliarias que pueden ver el sitio www.incoin.lat como informe de coyuntura inmobiliaria.lat. Ahí pueden ver información del mercado inmobiliario chileno, peruano, colombiano, mexicano, que es donde nosotros estamos presentes. Fabián, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por darnos una visión de cómo está el mercado inmobiliario en Chile, porque la verdad que es algo que mueve mucho la economía del país y yo creo que nos genera un poquito de tranquilidad. Sí, se ve algo de luz ya más adelante. Así que Rodrigo, Nico, muchas gracias por la invitación.